Muy bien. Hablemos de lo que ocurrió esta semana, ¿no? Cómo es que el premier en el Cusco también denunciaba que se está gestando un presunto golpe de Estado con la participación de algunos miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué menciono esto? Porque mientras esto ocurría en Cusco, ¿no?, a la misma hora también el presidente de la República recibía el desaire de los oficiales más insignes de esta institución, del Ejército. Los comandos Chavín de Huántar, en plena ceremonia de conmemoración de los 25 años de este rescate de rehenes exitoso, se ponían de pie y no se ponían de pie cuando ingresó el máximo jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Incluso algunos de ellos abandonaron la ceremonia, y abandonaron la ceremonia diciendo: señor presidente, nosotros dimos la vida por la patria y lo vamos a volver a hacer. Y acto seguido se retiran de la residencia. Entonces, hablemos de este operativo de inteligencia impecable que permitió el rescate de 72 rehenes con vida tras 126 días de cautiverio. Hablemos del papel fundamental del almirante Luis Gianpietri. Luis Gianpietri, que desde el interior de la residencia permanentemente estuvo en comunicación con los protagonistas de esta historia, porque no vamos a hablar de los comandos Chavín de Huántar precisamente, sino de estos agentes de la policía, de la DIRCOTE, que se instalaron en los alrededores de la residencia y que lograron ingresar micrófonos muy sofisticados para poder registrar todo, 24 horas al día, los 7 días de la semana, todo lo que ocurría al interior de la residencia. Como les decía en la pausa, tanto sí que Gianpietri le hablaba a los marcos de los cuadros, a las patas de las sillas, a las mesas, a los objetos, y pensaba la gente, ¿no?, sus compañeros de cautiverio, que estaba loco. Y en realidad lo que estaba pasando es que, actuando con inteligencia y desde su experiencia como oficial de la Marina, Gianpietri sabía que los estaban escuchando. Y de ese modo, estos policías sabían cómo se sentían, qué hacían, cómo actuaban los rehenes, pero más importante, cómo planificaban, qué conversaban los emerretistas, al punto de que sabían cuándo, a qué hora y qué días iba Serpa Cartolini, el líder de esta célula, al baño. Así de precisa la información. Esta es la historia, como les dije, es emocionante, es sorprendente. Cómo es que logran ingresar los micrófonos y cómo incluso logran que los emerretistas terminen con estos micrófonos colgados al cuello o colgados en el cinto. ¿Cómo lograron eso? Es una hazaña extraordinaria que, nuevamente, es inteligencia pura. Y cómo con esta información valiosa hicieron que la planificación del rescate de los rehenes diera un vuelco de 180 grados, porque no ocurrió lo que había planificado Vladimiro Montesinos en el CIN. ¿Quieren saber por qué? Vean la nota de Carlos Orogozo, nuestro director, y Roy Espinosa. Una noche salió un grupo de personas de la iglesia con velas encendidas y en la esquina empezó a cantar un Happy Birthday, el más triste que haya escuchado. Dentro de ese grupo salió un joven, más o menos de 17 años, que gritaba: papá, te amo, papá, vamos a salir de esta, pero así a viva voz, llorando. Yo estuve en ese segundo piso, y yo dije: este joven está llorando porque no sabe si su padre va a salir. A mí me marcó mucho y dije: pucha, tenemos que hacerlo mejor. En la operación Chavín de Huántar hubo héroes y protagonistas que dejaron huellas visibles en la historia. Pero hubo también personajes anónimos que en la más absoluta reserva y silencio se valieron de la inteligencia, astucia y tecnología para obtener información vital que permite el exitoso rescate de 71 rehenes. Tuvieron que pasar 25 años para que el equipo especial al mando del mayor Marco Castro Renwick, ex miembro del GEIN que capturó al terrorista Abimael Guzmán Reynoso, decidiera por fin salir a la luz y contar la historia que vivieron en el segundo piso de una clínica frente a la residencia tomada por 14 emerretistas dispuestos a todo. ¿Por qué ese silencio? Fuimos conminados por el servicio de inteligencia y el comando policial de esa época a no hacer ninguna declaración
referente a la participación de la Policía Nacional y específicamente de la Dirección contra el Terrorismo. La noche del 17 de diciembre de 1996, cientos de invitados entre políticos, diplomáticos, policías, militares y empresarios fueron tomados como rehenes mientras celebraban el cumpleaños del emperador japonés. Los terroristas comandados por Néstor Serpa Cartolini exigían el cambio de la política económica y la inmediata liberación de sus presos. Ha sido una medida de fuerza planteada para sacar a nuestros compañeros. Desde ahí y durante 126 días, el Perú vivió cautivo y atento a lo que minuto a minuto ocurría en los alrededores de la residencia japonesa en San Isidro. La prensa local e internacional desplegó una amplia y detallada cobertura. 10:05 de la noche, nosotros nos encontramos como de costumbre acá en la esquina de la clínica italiana, en los alrededores de la residencia del embajador japonés. Hace 40 minutos un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló los alrededores de la residencia por un lapso de 15 minutos. Nos estamos comunicando en los minutos siguientes. Adelante, Aldo. Perfecto, Carlos. Como bien dices, seguiremos nosotros en contacto contigo. Y mientras todos vivíamos pendientes del ingreso de mediadores, comitivas negociadoras y alimentos para los rehenes, un plan secreto empezaba a gestarse a pocos metros de la escena del secuestro. Los primeros en ser convocados fueron los agentes de la Dirección contra el Terrorismo, quienes de manera encubierta se instalaron en las habitaciones de la Clínica Virgen del Carmen, junto a asesores operativos de la Embajada Norteamericana y de la CIA. En cada operación que sucede nunca utilizamos nuestros nombres. Entonces el comando decide que se iban a utilizar nombres de deportistas. De ahí sucede el apelativo de Company, Chilaver, la que habla Anacé. Nosotros habíamos recibido un curso de la CIA donde fuimos preparados para hacer escuchas, pero escuchas especiales. Escuchas donde no importaba si había música, si podían haber ruidos. La profesora de la CIA nos había entrenado para nosotros separar los ruidos y escoger lo más importante, la carnecita, lo que nos interesaba. El propósito central era escuchar lo que ocurría dentro de la residencia, y para eso había que infiltrar los llamados bichos o micrófonos para realizar las escuchas. A los 2 días habrá sido de la toma de la residencia, del asalto, se le encargó pues no a la DIRCOTE que en coordinación con la Embajada Americana, ¿no?, se preparen 2 contenedores, ¿no?, tipo cooler, con capacidad para unos 50 vasitos de helados cada uno. Y en uno de los coolers habían colocado unos transmisores, pero lamentablemente falló. Después de aquel primer intento fallido, el mayor en retiro Marco Castro ubicó un personaje clave para lograr el objetivo. Se trataba del comandante de la compañía de bomberos de Belén, ¿no? El comandante Otácar Luca estaba todos los días por esta zona dando vueltas. Así es que yo empiezo a seguirlo y a observarlo, ¿no? Y veo que él tenía muy buenas relaciones con el personal de la Cruz Roja Internacional. Así que lo invité a almorzar a un chifa, ¿no?, y le planteé la necesidad de hacer ingresar un termo. Así que yo le digo, acá tengo un radio para comunicarnos, le digo. Y a las 6 de la tarde me llama y me dice, Company de fuego. Y me dice, acércate a mi nave que tengo la pelotita. Así que yo cogí el termo, lo puse en un maletín y lo llevé inmediatamente al carro de los bomberos y nos encontramos ahí con el termo que ya le había entregado a la Cruz Roja y mi termo nuevecito de Iraoka con los micrófonos. Y ese es el primer termo que ingresó una mañana. Se encendieron los parlantes de las grabadoras y empezamos a escuchar en tiempo real. Y hay alguien que es el primero en darse cuenta o prever que habían micrófonos infiltrados. Sí, una mañana escuchamos una voz de una persona mayor que nos decía, soy el almirante Luis Giampietri. Y él nos dice, si me están escuchando por este cuadro del Señor de los Milagros, ¿no?, agiten una toalla blanca o una sábana, algo, para yo saber que me están escuchando por este medio.
Desde ese momento, el almirante Luis Giampietri se convirtió en pieza fundamental para obtener información valiosa y oportuna. Los días de aquel caluroso verano de 1997 transcurrían en medio de lo que solía describirse recurrentemente como una tensa calma. Pero al interior de la residencia, las cosas no daban para más. Varios de los 72 rehenes empezaban a perder las esperanzas de una pronta liberación y necesitaban una señal. Nos llaman y nos dicen, jefe, urgente, ¿ve? ¿Qué ha pasado? Que Giampietri está diciendo de que, bueno, que ya se cansó de estar dando información y nadie le dice nada. Entonces Giampietri nos ha puesto un ultimátum. Nos ha dicho de que si es que nosotros, para el día de mañana, a las 6 de la mañana, de que ponen la música, no escucha la canción, La Cucaracha, él ya deja de transmitir. Entonces yo a las 6 de la mañana voy tempranito, ¿no? Y le digo, mira, es una orden de comando. Ah, ya, sí, Bebeto, sí, ya, toma. Entonces ponen el cassette, ¿no? En eso comienza la canción. Oye, mira esa canción, qué rara, ¿no? No, pero no es La Cucaracha, porque no era la conocida, ¿no? Entonces comienza, y en una partecita se escucha, porque La Cucaracha, y ellos se siente el júbilo, en ese momento se abrazan. La música estridente de los parlantes instalados en las calles encubría el trabajo de los mineros bajo tierra, pero uno de los audios captados por los micrófonos sorprendió a los agentes apostados en la Bombonera. ¿Cómo se enteran que los emerretistas ya sabían que se estaban construyendo túneles? Uno de los terroristas en la noche comienza a rampar, ¿no? Y se va al jardín. En el jardín ellos buscaban posibles túneles y en una de esos se encuentran un hueco. Y va y le dice, oye, hemos destapado eso y abajo hay una tapa y abajo de esa tapa hay un túnel. Acá van a entrar. Entonces ellos ya más o menos tenían info. Por eso que comienzan a minar todos los ingresos. Hubo una reunión en el servicio de inteligencia donde estaba el señor Vladimiro Montesinos Torres. Entonces yo levanto la mano y le digo, no, estoy encargado de todo el trabajo de escucha y creo que no están tomando en consideración lo que nos ha anunciado el almirante Giampietri. Y él textualmente dice, ¿no? Y lo tengo aquí, le digo anotado, por el amor de Dios, dice, yo sé que todo rescate de rehenes por doctrina se realiza en la madrugada, pero no lo hagan en la madrugada porque nos van a matar a todos. Nuestras cabezas descansan en colchonetas, en las puertas y ventanas por donde deben entrar los comandos con explosivos. Nos van a matar. La hora en que deben ingresar es entre 2:30 y 3:30, porque a esa hora están jugando fulbito abajo y todos los rehenes estamos arriba. El 22 de abril de 1997, y luego de 126 días de cautiverio, había llegado el día D. La hora ya estaba señalada y solo había que esperar una frase para saber que los 142 comandos Chavín de Huántar iniciarían el esperado rescate. Ha iniciado el partido, están los chanchos en el corral, el chancho mayor, los 3 chanchitos y 4 lechones. Estoy listo para cuando me ordenen abrir la puerta. Suerte. Un rehén y 2 comandos perdieron la vida y 71 personas recuperaron la libertad gracias a la precisión y arrojo de valientes militares peruanos. Los años pasaron, hubo aniversarios, revelaciones y homenajes, pero quienes no ocuparon un lugar oficial en la historia de esta imborrable gesta heroica, hoy se sienten claramente relegados y olvidados. ¿Y alguna vez ustedes han sido invitados a alguna ceremonia, han sido reconocidos, condecorados, algo? Nunca, ni siquiera se nos dio una felicitación, que es un cuarto de punto para el ascenso de cualquiera de nosotros. Ni siquiera una felicitación simple. Personalmente me hubiera gustado que sí se hubiera mencionado, ¿no? Fue una parte importante que la IRCOTE apoyó, al menos, pero no, sin embargo, nunca fue eso. Quiero darle gracias a Dios por haberme permitido esta oportunidad de poder contar la verdad. Una verdad que por muchos años nos taparon la boca, literalmente, porque nos dijeron, no puedes hablar. Había una orden que decía que solamente en esta operación había participado. Como en un triángulo, en el vértice superior, el presidente Alberto Fujimori, los comandos con el general Nicolás de Bari Hermosa y con la inteligencia Vladimiro Montesinos Torres. No había espacio para la Policía Nacional en nada que se refiera, ¿no?, al rescate propiamente dicho.
Ellos son apenas algunos de los tantos agentes de la Policía Nacional que lucharon de la mano de la inteligencia contra el terrorismo y lograron la captura de sus principales cabecillas. Hoy, ellos caminan orgullosos de su trabajo para pacificar al país, pero se niegan a aceptar que los discursos extremistas recuperen terreno en nuestro país. Acá hay ideas que se están gestando revolucionarias, ideas donde hay una lucha de clases, donde se enfrentan los peruanos, donde se busca de que se destruya la propiedad privada, contra gente que no tiene nada que hacer, contra gente que muere. ¿Es acaso eso terrorismo? Si mucha gente lo dice, entonces el terrorismo está presente. Se ha cumplido una predicción que nos hizo llegar un dirigente de Sendero Luminoso. Nosotros llegaremos al poder con otro nombre y con otros hombres. Y eso se está dando ahora. Ya está en el poder. Ya está en el poder. El último viernes, y mientras algunos comandos Chavín de Huántar pedían la renuncia del presidente Castillo, los más allegados integrantes del equipo especial de escucha que contribuyó al éxito de una emblemática operación de rescate se reúnen para estrechar copas y recordar las anécdotas y sacrificios, para rememorar aquellos tensos días de verano donde bajo el apelativo de glorias eternas del deporte fueron los vigías anónimos de una historia que aún no ha terminado de escribirse por completo y que por el bien de nuestro querido Perú jamás debe olvidarse. Y 25 años después estamos aquí, en esta sede importante que la historia ha conocido, conoce el mundo, conoce el Perú, pero no nos conoce a nosotros. Ahora los van a conocer. Ojalá. Muchas gracias por su trabajo y bueno, por el perfil bajo, que a veces la inteligencia obliga, pero que es la base para poder ejecutar acciones exitosas. Gracias. Honor y gloria para los agentes y la policía que pone el pecho. Honor y gloria para estos agentes de la DIRCOTE que, como han escuchado, con obediencia y con disciplina guardaron silencio porque eso es lo que se dispuso. Durante esta década no hablan, no dicen ustedes no fueron protagonistas. Sí es absolutamente mezquino que no se les haya dado el reconocimiento y el espacio que merecen en los libros de historia y en los recuentos de esta que fue la operación de rescate de rehenes más exitosa del mundo, como les decía. Y si fue exitosa, fue, por supuesto, por la valentía, el arrojo, la preparación de los comandos Chavín de Huántar, de los infantes de Marina, de todo el personal involucrado en esto. Pero fue por la labor de inteligencia. Pensemos además que uno de los integrantes de este equipo es alguien que ya había participado, también con labor de inteligencia, en la captura de Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso. Lo que debemos rescatar de esta experiencia que nos han narrado con detalles tan emocionantes es eso, el paciente trabajo de inteligencia para tomar decisiones acertadas, el trabajo de procesar la información, de analizarla, pero primero recogerla para a partir de datos concretos tomar decisiones. Nuevamente, desde la ignorancia no se puede gobernar, desde la ignorancia no se puede tomar decisiones que definen el rumbo de todos en un país. Desde la ignorancia no se puede administrar un ministerio. Y vamos a hablar más adelante de esto que el Ministerio de Salud no termina de asumir por completo, que es el error garrafal de administrarle doble dosis en la cuarta administración al personal médico y a personas de la tercera edad. Imperdonable. Y volvemos al tema de manejar información adecuada y rodearte de la gente adecuada para poder gobernar y tomar decisiones inteligentes. Honor y gloria a los miembros de la DIRCOTE que permitieron que este rescate sea impecable y con el menor costo de vidas. Nuestro reconocimiento a ellos. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar.